Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Hola. Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Sí, ¿Cómo yo lo están? escucho. ¿Cómo están? Profe, se le escucha. ¿Bien y Ya. usted? Bien, bien. No tan bien como ustedes, pero bien. Qué bueno, profe. ¿Cómo pasaron las vacaciones? Encerraditos. Sí, Encerrado nomás, pues, encerrado. profe. No queda de otra. ¿Y Hola, usted? ya vendrán tiempos mejores. Eso se espera. Eso es. Bueno, yo le envié en la semana, hice una pregunta si ustedes tenían el mismo correo de curso que el semestre pasado en morfosintaxis del latín. Como no hubo respuesta, yo me imagino que sí, porque como se dice que el silencio otorga, entonces yo debe Eh, ser el mismo. ¿Ah? Profe, Y acá recibieron, justo, en él yo le envié el programa y también una lectura, un texto. profe, ¿Sí? soy Irina, sabe que, espera, voy a prender el botón. Ahí sí. Profe, sabe que lo que pasa es que el correo del curso tenemos problemas porque somos de distintas secciones Ya, y no se revisa constantemente y no todos tenemos acceso a él. ya. Entonces, la verdad es que no sabemos si usted nos podría enviar las cosas a cada correo o subirla al portal. Ya, Porque ahora, voy a por ver. ejemplo, el link de la clase, gracias a la profesora Catherine Fuentes, que la Ya. subió a su página. Claro, sí, yo Pero le. por el correo se nos hace difícil el Ya, correo del curso, utilizarlo claro, como claro. medio general. Ya, voy a hacer que alguien me enseñe cómo se hace para grabar todo, porque no, cada vez mandarle a cada uno, son como 80 en general, a cada uno un correo, entonces voy a ver cómo lo puedo hacer para grabar y tener una sola página con el correo de todos. ¿Ah? Voy a ver que alguien me enseñe a hacerlo. Sí, yo le envié a la profesora Catherine el link y la contraseña de esta clase. Bueno, trataremos de solucionar ese problemita. Bien, este curso, como dice ahí, se llama Gramática Diacrónica del Español, o sea, gramática histórica. Estudia la evolución del español desde el latín hasta ahora, hasta el romance español o castellano. De acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, hemos reducido el programa en parte, porque vamos a estudiar en profundidad la primera unidad, que se titula La evolución del vocalismo español. ¿Cómo surge el español, el vocalismo en castellano a partir del vocalismo español, del vocalismo latino? Y también tenemos una lectura que yo se la envié, después la puedo reenviar otra vez, sobre una reseña histórica de la formación del castellano, del español, que son como unas 8 o 9 páginas. De este texto, que yo solo envié y lo voy a enviar de nuevo, vamos a hacer un control de lectura. El control de lectura y también la prueba sobre evolución del vocalismo, que van a constituir las dos notas integrales, van a ser grupales como hicimos con latino, ¿cierto? Por las circunstancias actuales que cuesta hacer una prueba individual a cada uno con tan poca materia. Entonces haremos un trabajo grupal voluntariamente porque si alguien quiere trabajar solo, eh, bueno, también lo puedo hacer. Bien, entonces en esta evolución del vocalismo, en esta clase trataremos de entregar la parte teórica de las vocales latín clásico, del latín vulgar y del romance español, dejando para la próxima clase los ejercicios con respecto a las vocales tónicas. Con respecto a la reseña, que yo se la envié y se la voy a enviar de nuevo a algunos que no la tengan, vamos a hacer trabajos también asincrónicos, porque nosotros tenemos que hacer una sesión ahora de 45 minutos, 40 minutos, y luego la segunda clase es de trabajo individual, personal. Entonces cada vez vamos a ir dejando unas tareas.
como por ejemplo hoy día diremos que van a leer y fichar el párrafo número 1, periodos de la lengua española, que es como media página. Entonces cada clase en la segunda hora será trabajo personal. Así está planificado con una hora de clase y una hora de trabajos. Bien, entonces evolución del vocalismo español. El primer punto es estudiar cuáles son las vocales del latín clásico. Dice vocalismo, y ahí está abreviado, del latín clásico, LC. Antes de mostrar este vocalismo, debemos explicar algunos conceptos previos. Dice, se da una oposición de cantidad vocálica. ¿Qué se entiende por cantidad? Es la duración de la vocal. Una vocal puede ser larga o puede ser breve. Abajo de esta diapositiva hay unos ejemplos. Dice populus. La primera palabra, populus, la O, hay una línea sobre la O. Significa que esa O, ese signo significa que la O es larga. Dura más en el tiempo, populus. En cambio, la que está al lado, populus, con una O en que hay arriba una pequeña B, significa que esa O es breve. Populus. Entonces, populus, populus. Abajo dice malum, una A larga, y malum, una A breve. Entonces, se da una oposición de cantidad vocálica, que sí que se dan como opuestos. La cantidad vocálica es un rasgo distintivo o rasgo fonológico. Eso quiere decir, si empleo uno u otro, eso conlleva cambio de significado. En efecto, en populus, esa O larga, populus, esa O es una O larga, ¿cierto? Significa álamo. Y la segunda, populus, una O breve, esa palabra significa pueblo. O malum, manzana, y malum, una breve, el mal. Entonces eso quiere decir que constituyen un rasgo distintivo. Se usó uno u otra cantidad, eso va a involucrar un cambio de significado. Profe, disculpe, ¿Sí? en populus, la que es larga, ¿qué significaba? Álamo. Álamo, ya, Claro. gracias. Esa palabra, nosotros usamos álamo, la palabra álamo que es de origen pre-latino, o sea, antes que llegaran los romanos ya tenemos una palabra de entonces. Y la palabra pópulo en el castellano dio povo. La P, la segunda P sonorizó en una B, que no se quedó povo. Y povo significa álamo y se usa en España. Y los españoles distinguen dos tipos de álamo, el povo, que es de madera blanquecina, y chopo, que es también álamo de madera un poco negruzca, ¿no? Si ustedes escuchan a un cantante español, ¿cómo se llama? Que canta una obra me parece que de Alberti o de Machado, que se llama Llueve. Serrat se llama Serrat. Dice, ustedes lo pueden buscar después, dice llueve. Llueve sobre los tejados, llueve y llueve sobre los chopos deshojados. Sobre los chopos deshojados. Entonces son ese tipo de álamo. Aquí en Chile decimos, en América, álamo, y conservamos ese término que es de origen prerromano. Prerromano. Bueno, entonces populus significa álamo y populus pueblo. Malum, manzana, y malum, el mal. El mal. Entonces, esos ejemplos están dados para ver que efectivamente usar una cantidad larga o breve, eso conlleva cambio de significado. En el latín ¿Profe? clásico hay 10, por nada. En latín clásico hay 10 vocales, 5 vocales largas y 5 vocales breves. 5 vocales largas y 5 vocales breves. Vamos a ubicar estas vocales en un triángulo que pertenece o que ideó un lingüista Hellbach. Hellbach. Lo van a usar también en fonética, fonología del español. Y en ese triángulo vamos a ubicar las 10 vocales del latín clásico. Entonces está el triángulo de Hellbach. Tenemos en la parte baja aquí del triángulo, tenemos una A breve
y esta es una A larga. No sé, está el centro, ¿no es cierto? Es una vocal abierta, está al final del triángulo, abierta. En una parte intermedia o media tenemos una E breve y una E larga. Más cerrada, una I breve y una I larga. Entonces es medianamente cerrada hasta máximamente cerrada. Aquí está el paladar, por lo tanto estas vocales se llaman vocales palatales. Vocales palatales o de la serie anterior. En la región posterior o la zona posterior tenemos una O breve y una O larga. También vocales medias. Y más cerrada tenemos la U breve y la U larga. Estas vocales se llaman de la serie posterior o también vocales velares, porque están cerca del velo del paladar. El velo del paladar, ¿cierto? O úvula se llama también, la gente la suele decir la campanilla, ¿no es cierto? La úvula. Bueno, cercana a esa zona, entonces estas vocales. Vocales de la serie posterior o velares. Entonces aquí están las 10 vocales del latín clásico. Y en latín vulgar, en la lectura que ustedes harán sobre la reseña histórica, ahí aparece el concepto de latín vulgar, sus características, ¿no es cierto? Pero digamos de manera sucinta que el latín vulgar era el latín que hablaba la gente común y corriente, un latín más familiar. En cambio, el latín clásico era de los autores de la literatura. Seguramente que Cicerón, cuando hacía sus discursos en el Senado, hacía un latín muy clásico. Famoso son las llamadas catilinarias, del conjunto de discursos que Cicerón hizo en contra de un romano que se llamaba Catilina. Entonces, eso es puro latín clásico. Pero seguramente que en su casa Cicerón usaba un latín más coloquial, más familiar. Ese se llama latín vulgar. O sea, no quiere decir que sea un latín grosero, latín vulgar. No es eso. Es el latín que hablaba la gente común y corriente. Contrario al latín de la literatura, el latín refinado, que era el latín clásico. Bueno, entre el latín clásico y el latín vulgar se da una oposición de cantidad y timbre. Dijimos que cantidad significa la duración de la vocal y el timbre tiene que ver con la abertura, si la vocal es cerrada o si la vocal es abierta. Entonces se da una oposición. Entonces la cantidad se relaciona con el latín clásico y el timbre con el latín vulgar. Las vocales largas y breves del latín clásico corresponden o equivalen en latín vulgar a vocales cerradas y abiertas respectivamente. Respectivamente significa que las vocales cerradas están relacionadas con el latín clásico y las vocales abiertas están relacionadas con el latín vulgar. Entonces las vocales largas y breves del latín clásico corresponden o equivalen en latín vulgar a vocales cerradas y abiertas respectivamente. Ubiquemos en el triángulo de Hellbach ahora también las vocales del latín vulgar. Ahí está, entonces esa A con ese signo que parece una coma al revés es una A abierta. Esa A con el punto significa que es una A cerrada. En latín clásico esa A abierta correspondía a una A breve y esta A cerrada correspondía a una A larga, ¿cierto? Entonces abierta, cerrada. Las vocales de la serie anterior o palatales tenemos una E abierta, una E cerrada, una I abierta y cerrada. Y en la serie posterior o vocales velares, una O abierta o cerrada, U abierta y U cerrada. Entonces, idealmente tenemos también 10 vocales. Eso idealmente. Pero en la práctica se producen unas confusiones, de tal manera que en la práctica el latín vulgar se van a reducir las 7 vocales, las 10 vocales a 7 vocales. ¿Cuáles son las que se confunden?
En el latín vulgar se confunden algunas vocales. Se reducen las 10 vocales a 7 en latín vulgar. ¿Cuáles son las que se reducen? Las dos vocales A. La A abierta y la A cerrada se confunden en una A, que ya no es ni abierta ni cerrada. Se llama una A neta. Neta. Otra vocal que se pierde va a ser esta I abierta. La E cerrada, próxima a la I, y la I abierta, próxima a la E, se confunden en una E cerrada. Entonces, la E abierta y la E cerrada, perdón, la E cerrada y la I abierta se confunden con la E cerrada. Y la O cerrada, próxima a la U, y la U abierta próxima a la O se confunden en una O cerrada. Entonces se confunden la O cerrada y la U abierta, quedando solamente O. Bien. Entonces, ¿cómo quedan las vocales en latín vulgar en la práctica? En el triángulo de Hellbach, las 7 vocales quedan así. Tenemos una A neta, que ya no es ni abierta ni cerrada, una E abierta, E cerrada, I cerrada, O abierta, O cerrada, U cerrada. Ahí están las 7 vocales del latín vulgar. De estas 7 vocales surgen todo el vocalismo de todas las lenguas romances. De aquí se originan estas 7 vocales. Y el tercer punto de esta parte teórica general es cómo estas 7 vocales se transforman en romance español. Aquí hay que distinguir primeramente lo siguiente. Hay que tener en cuenta si el acento de la vocal y su posición. De acuerdo al acento, tenemos vocal tónica y vocal átona. De acuerdo a la posición, tenemos vocal inicial, vocal final, vocal intertónica, la cual puede ser protónica, la que está antes de la tónica, y postónica, la que está después de la tónica. Esos números los explicamos enseguida. El resultado, cómo va a quedar en romance. La posición se relaciona solo con las átonas. Siempre se dice átona inicial, átona final, ¿no es cierto? Pero nunca se habla de posición en las tónicas. Nunca se dice tónica inicial, no, se dice tónica y nada más. Entonces la posición tiene que ver con las átonas. Un ejemplo en español de una palabra en que aparezcan todas estas vocales es glosemática. Glosemática o lingüística. Ustedes recuerdan en teoría del lenguaje, no sé si vieron a Louis James, un estructuralista, que él denomina la lingüística, la denomina glosemática. Esto es un buen ejemplo porque aparecen aquí todas las vocales. Glosemática, así que anotarla por ahí. Glosemática, glosemática. ¿Cuál cree usted que es la vocal tónica? A ver. Glosemática. La A. La A, ¿no es cierto? Incluso se le pone tilde en español. Glosemática, esa. La primera O, glo, ¿cuál será de todas ellas? ¿Será una Átona. átona? ¿Qué tipo de Inicial. átona? Átona inicial. Átona inicial, muy bien. Profe, pero ¿Ah, sí? ¿por qué inicial? ¿Porque está al principio? ¿Cuál? ¿O ¿Cuál? por qué inicial la Porque O? está, claro, está al inicio, está al comienzo. Ah, En la primera. ya, ya, Claro, claro. ya. Glose. La segunda, la E, ¿qué tipo de vocal será? Intertónica. Glose es una Intertónica. intertónica, ¿de qué tipo? Protónica. Protónica, está antes de la tónica es claro, es una átona, ¿cierto? Protónica. Ya, dijimos que la A era la tónica. Glosemati, ahí tenemos una I, ¿cuál será esa vocal? Intertónica también. ¿Ya? ¿De qué tipo? Postónica. Postónica. Y la última, la A,
Final. Final, vocal final. Eso. Ahí tengo un ejemplo en que aparecen justamente todas las vocales. Bien. Profe, ¿Sí? ¿usted podría explicar eso de la protónica, postónica? O sea, ¿cómo podríamos saber nosotros por qué es protónica y postónica? Protónica Por es la que favor. está, claro, la protónica es la que está antes de la tónica. Pero para que haya una protónica tiene que haber otra vocal antes de la protónica que es la inicial. Si yo digo, por ejemplo, durazno, durazno, la tónica es la A. Yo no puedo decir que la U es protónica. Es verdad que está antes la tónica, pero no hay ninguna otra más, por lo tanto yo la llamo la U inicial, ¿cierto? Para que haya una protónica tiene que haber dos vocales, una que es inicial y la que sigue es la que está antes la tónica. Y la postónica es la que está después, ¿cierto? La que está después. Si digo, por ejemplo, médico, médico, ahí la tónica es la E, ¿no es cierto? Médico. La O es la final, médico. Es ahí, esa es postónica. Entonces, para que haya una postónica, tiene que haber otra vocal que es la final, ¿no? ¿Estamos claros? O sea, la postónica va siempre antes de la final, pero después de la inicial. O sea, de Después la de protónica. después de la tónica. Ah, La postónica va después de la tónica, postónica después, después ujú. de la Sí, tónica sí. y antes de la final. Si no Ya. hay, claro, si hay solamente una vocal nomás después de la tónica, ese es final, no hay postónica ahí, ¿ah? No hay postónica. Digo, por ejemplo, en español, listo, listo, listo. La I es la tónica y la O es finalmente la final. No digo que la O es postónica porque no hay otra, ¿no es cierto? Está inmediatamente después de la tónica, así que ahí hay solamente una final, ¿no es cierto? Tiene que haber dos. Igual que la protónica, tiene que haber dos después de la tónica. Una en la postónica y la otra en la final. Profe, ¿Sí? la I era postónica, ¿cierto? ¿Cuál de glosemática? Sí. Glosemática. Es en la postónica. Ah, ya. Gracias. Y la A la final. Bien, veamos entonces ahora las vocales tónicas. La vocal tónica. Entonces aquí tenemos las 7 vocales del latín vulgar. Una A, una E breve, E cerrada, I cerrada. O breve, O cerrada, U cerrada. Aquí están las 7 vocales del latín vulgar. ¿Cómo se transforman estas vocales como tónicas en romance español? ¿Qué resultado tienen estas? Entonces, tenemos, en lugar que la A se conserva, queda A en romance español. Esta E tónica abierta, diptonga en español en IE. Vamos a ver un ejemplo después como terra, por ejemplo, terra, tierra, ¿ve? Terra, tierra. La O tónica abierta, diptonga primeramente en wo, y muy pronto en el caso del castellano, a diferencia de los otros dialectos que fueron más tardes, evolucionó a we. Por ejemplo, bonum, bono, y muy pronto, bueno. ¿Ah? Rotam, rotam, rueda, rueda, diptonga. Este punto es bien interesante para unos verbos en español que son irregulares en cuanto diptongan una E tónica abierta y una O tónica abierta en la forma fuerte del verbo. La forma fuerte del verbo son aquellas en que el acento va en la raíz, ¿no es cierto? En el lexema, en la raíz. En cambio, la forma débil del verbo, el acento va en la desinencia. La forma fuerte del verbo son 9 en español, que corresponden a los puros presentes, de indicativo, de subjuntivo, imperativo. ¿Qué personas del presente del indicativo subjuntivo? La primera persona singular, yo, la segunda singular, tú, la tercera singular, él, ella, y tercera plural, ellos. Esas son tónicas. En cambio, nosotros, vosotros, esas van a ser siempre formas débiles. Por lo tanto, el acento va a estar en la desinencia. Por ejemplo, el verbo pensar en latín, penso, y la E es de este tipo, abierta. Por lo tanto, dipsongón en español, pienso. Pensas, piensas, piensa, piensa. Después dice, pensamos
Esta E es átona, ya no es tónica, es átona, no diptonga. Entonces, pensamos, pensate, pensáis, y luego pensan, piensan. El subjuntivo, yo piense, tú piense, él piense, pensemos, penséis, piensen, ¿no es cierto? Y el imperativo, solamente la persona tú, piensa tú. La segunda plural no, porque ahí es átona la E, pensad vosotros, entonces piensa tú, estas 9 formas. Y esta O también, pues hay verbos que diptongan en o, ue, por ejemplo, el verbo contar, conto, cómputo, cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. Subjuntivo, cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, cuenten. Entonces ven la forma átona de nosotros y vosotros no diptonga porque esta vocal es átona, solamente las tónicas, las fuertes. Imperativo, cuenta tú. La segunda persona singular y la segunda plural, contad vosotros. Entonces esa no diptonga porque es una forma débil. Y en cambio tú es fuerte. Cuenta tú. Entonces ven este tema de la diptongación de la E tónica abierta en Y y la O tónica abierta en W, tiene que ver con esos verbos también que son irregulares, que diptongan en la forma fuerte del verbo que dijimos son 9. Bien, la E cerrada queda E, la O cerrada O, la I cerrada I y la U cerrada U. En resumen, las 7 vocales del latín vulgar como vocal tónica en romance español dan 5 vocales A, E, I, O, U y 2 diptongos, IE y UE. Cuando la vocal es átona, inicial, entonces aquí tenemos las 7 vocales del latín vulgar, las 7 vocales, entonces da como resultado el siguiente, la A del latín vulgar queda A en romance español. Y aquí ustedes tienen que dibujar después, hay que hacer esto, englobarla, hacer como aquí un globito, enmarcar, aquí juntar E abierta y E cerrada, porque las dos van a dar E. Y lo mismo en las vocales posteriores, la O abierta y la O cerrada, igual, englobenla si ustedes, embarquenla de esta forma, porque ambas van a dar O. La I cerrada queda I y la U cerrada queda U. Por lo tanto, las 7 vocales del latín vulgar como átona inicial, en romance español quedan reducidas a 5. A, E, I, O, U. ¿Dónde está la diferencia con las tónicas? Que las tónicas, además de estas vocales, da diptongo, Y y UE, porque esta diptonga en Y esta en UE. Aquí no hay diptongación porque es átona. ¿Y cuándo Profe, sí? disculpe, o sea que en el latín vulgar se llama, ¿Sí? la E cerrada y la E abierta, ambas se convierten en la E en el romance español. Claro, estas dos. Por eso Ya, digo, usted hagan un círculo así, engloben, enmarquen y lo mismo acá. Así un ya, círculo, así que quieren cerraditas las dos. Entonces, estas dan E y estas dan O. ya, profe, muchas Y cuando gracias. es por nada. Y cuando la O es átona final, ¿cómo quedan? Aquí están las 7 vocales en latín vulgar, entonces quedan reducidas a 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí lo mismo que hicimos adelante, englobemos todas estas vocales, todas, incluyendo la I cerrada. Todas estas vocales van a dar E. Y todas estas vocales también al ser posterior, la O abierta o cerrada y la U cerrada, todas esas van a dar O. Y la A se mantiene. Por lo tanto, como vocal átona final, las 7 vocales del latín vulgar quedan reducidas a 3. La A, la E y la O. Entonces, siempre una U final queda O. En español tenemos como 3 palabras, 3 o 4 palabras que mantienen la U del latín. La U final la mantiene en romance español, producto de la presión culta. Por ejemplo, la palabra spiritum dio espíritu y no espíritu como tenía que haber sido, se mantuvo por presión culta. La palabra tribum, tribu, ¿cierto? Tribu. Ímpetu, ímpetum, ímpetu y no ímpetu, ¿no es cierto? Así que eso son como 3 excepciones, 3 palabras, porque por presión culta mantuvieron la U final. En general, todas las demás, la U final siempre, junto con las otras, queda O. Y la más fácil de todo cuando son protónica y postónica. Como protónica,
Las 7 vocales se pierden prácticamente todas, excepto la A. La única que queda es la A. Y como postónica, esta, se pierden todas las vocales, e inclusive la A. Eso se debe a que son vocales débiles, porque la fuerza y la intensidad está en la vocal tónica, por lo tanto las vocales que están cercanas a ella van como desapareciendo, ¿no? Se pierden. Lo mismo pasa a veces con nuestro castellano, ¿no es cierto? O en el español de América en general. Por ejemplo, la palabra capital, los ecuatorianos suelen debilitar la I, que está antes de la tónica. Entonces, en vez de capital, suelen decir la capital, ¿no es cierto? Se comen la I. Bueno, eso nos pasa también a nosotros con algunas palabras en que perdemos la vocal interior, ¿no es cierto? Porque son débiles, la tónica tiene toda la fuerza. Bien. Y ahí dice ejercicios sobre la vocales tónica. Ese es el tema de la próxima clase. Vamos a empezar a ver una vocal por vocal. Las vocales tónicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con una A, ¿no es cierto? Del primero latín clásico, una A breve, una A larga, busca una palabra. Y vamos a ir evolucionando, y en esta evolución vamos a ir entregando también algunos adelantos de consonantismo, ¿no? De consonantismo, aunque no vamos a ver así la unidad de consonantismo, evolución del consonantismo sin rigor, pero sí veremos algunas cosas, alguna información, algún detalle a propósito de la palabra que estamos viendo en el contexto de las vocales. Entonces el ejercicio de la próxima clase es comenzar a ver las vocales tónicas con ejercicio. Y entonces voy a empezar a repetir. Una A breve en latín clásico corresponde a una A abierta en latín vulgar, por ejemplo, tal palabra, y la vamos a ir evolucionando, ¿no? Con ejercicio. Así que es bastante largo este punto porque imagínense, ¿cuántas vocales son? Son 10, más 10 son 20, ¿no es cierto? Como átono inicial, después 10 más para átono final. Así que son por lo menos unas 30 palabras que estudiaremos del Manual de Gramática Histórica del gran maestro Ramón Menéndez Pidal. Así es. Entonces les dejo como tarea, como material sincrónica, sea que no lo tiene, bueno, la puedo hacer después, de esta guía entonces el primer párrafo, que dice periodos de la lengua española. Hasta ahí. Entonces tienen que leer y fichar. Y así haremos, y ya hemos informado también que las tareas sincrónicas van a ser de este tipo. Ya avisé, informé a la profesora Catherine Fuente que nuestras tareas asincrónicas serán de este tipo. Que está relacionado, por Profe. supuesto, con esta materia, pues, está todo relacionado. Este es como historia interna de la lengua, y lo de la reseña histórica es como la historia externa, donde se ven muchas las invasiones, por ejemplo, de los visigodos, los árabes, ¿no es cierto?, etcétera. Sí, dígame. Una consulta, ¿esta clase usted la va a subir a YouTube? Sí, la subo, y para que después les mando al correo. Bueno, voy a ver cómo lo arreglo con el correo, porque voy a ver cómo lo aprendo eso, porque no puedo subirlo como 80 personas, no te llegaría nunca, así que voy a ver cómo lo Sí, profe, Pero, nosotros profe, a los de la sección 15 no nos llegó ninguno, por ejemplo, esa guía que usted había enviado, la guía no la tenemos. no la tenemos, Yo- ninguno del curso. claro, Entonces, usted- le podemos mandar el correo del curso, así no tiene que enviarlo uno por uno. claro, y pues yo tengo el correo de la clase de morfosintaxis latina, ¿era de misma o no? Ah, sí, Ahí la mandé sí, yo, profe. pues. Sí, ahí yo lo mandé, pues. No, pero no nos llegó. Es que quizás se lo mandó a otra sección porque nosotros, que somos la 15, como decía la Nicole, no lo tenemos. No nos Mire, llegó la guía. Mire, que perdone, usted... escuche, yo la envié a castellano.upla2019.sf@gmail.com. Profe, Ah, nosotros no, somos 2020, sí, dice la... somos 2020. Yo tenía este correo. Ustedes fueron mis alumnos el semestre pasado, ¿no es cierto? ¿Del latín? Sí, el año pasado hicimos latín con usted. Ah, ¿y Pero cómo éramos les primer llegaba? año el año pasado. Ya, ¿y cómo les llegaba el correo? Ah, entonces tengo que hacer lo mismo, pero con 2020.
Sí, es lo mismo, pero en vez de 2019, 2020. Ah, ya. Se Pero- lo voy a enviar entonces un ratito más, se lo envío. Castellano.upla Profe, si quiere le mandamos el correo igual para que no se complique. No, sí, ya entendí. Le pongo aquí 2020 y estaríamos ok. Eso. Se lo ¿Tami? mando un ratito más. Eso. Muy bien, pues esta ha sido nuestra primera clase. Espero que no se hayan agotado mucho. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? es que me parece que usted no lo tiene bien anotado, ¿El nuestro correo? correo. Dígamelo, a No, ver. no lo tiene bien anotado. Ya, Se dígamelo. lo digo, ¿Ya? ahí Ahora. lo Lo mandó escribí en el el chat. Lo Lo escribí en escribió el en el chat. chat. Se lo dicto. Ya, díctemelo. Ya, es prom Ya, punto 2020 punto ya. upla@gmail.com. Ya. Perfecto. prom.2020.upla@gmail.com. Sí, Eso. ese profe. Ya, yo se lo voy a enviar un ratito más. Bien, así es Ya, la profe, gramática muchas histórica. gracias. Bien, que estén muy bien entonces. Voy a pasar la lista por el chat después, aunque no tiene, es libre la asistencia, pero igual nosotros tenemos que poner la asistencia, igual. Así que lo voy a poner de acuerdo al chat, la asistencia, y la segunda hora pongo a todos presentes, así está acordado, porque se supone que ustedes van a hacer el trabajo en cualquier hora, a continuación o después, en el trabajo asincrónico, ¿no es cierto? Bien. Entonces pongan su nombre para yo hacer el chat. Y nos veremos entonces, si Dios quiere, en la próxima clase. Ya, hasta luego, que estén bien. Ya, profe, hasta luego, que esté bien también. Chao, profe. Chao. Chao, Ya, profe, que esté bien. gracias igualmente. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no quise interferir porque... creo que se fue. ¿Está ahí todavía? Sí, estoy. Sí. Ya, lo que pasa es que yo soy de la promoción 2019 y ¿Ya? es que el año pasado no tomé su ramo y lo estoy tomando ¿Ya? recién este año. Entonces, quería saber cómo podía acceder al material. Ya, me tiene que dar tu correo electrónico y yo lo mando junto con otro. ¿Cuál es el correo? Ya, se lo escribo, No, díctalo, a ver. ya es Felipe Felipe, ya. punto Piraino, Con I latina, ¿cierto? sí, Piraino, ya. sí, @alumnos.ubla.cl. Ya. Perfecto, yo cuando lo mande voy a tener, siempre voy a mandar aparte este correo, igual, tengo dos casos igual o tres, así que lo mando aparte junto con el del curso, le mando en forma individual a estos casos, que son de otra generación. No Hasta hay luego, problema. profe. Ya, Muchas gracias, hasta luego. por nada, hasta Nos luego, vemos. que estén bien, chao, chao.